En el primer nombre con el que Dios se presenta es el nombre de Elohim. Y vamos a explicarlo en estos próximos 20 minutos. El primer nombre con el que Jehová se presenta es Elohim. Busque el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, y usted lo va a mirar en ese pasaje. Si nadie lo tiene, yo se lo puedo leer. Dice el texto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando usted lee el texto, usted empieza a ver la manifestación del nombre de Dios. Lo primero que miramos es a un Dios creando. Por ende, lo que nosotros vemos es el Dios creador. Ahora, el primer nombre que aparece de Dios, si usted analiza, no es casualidad. No es casualidad que Dios no se revela primero como un libertador. No es casualidad que Dios primero no se revela como que el Dios que provee. Él no se revela en la escritura como el pastor, sino que se revela como el Dios creador. Es el nombre que indica de que Él es el Dios todopoderoso. ¿Por qué Dios inicia con este nombre? Y vamos a explicarlo porque hay muchas teologías que hablan del nombre de Elohim en el significado o contexto hebreo sin discernir la profundidad del texto. Hay personas que cuando usted le dice que el nombre de Dios es Elohim y tú buscas esa palabra en el hebreo, es una palabra que está en plural. Y cuando usted busca Elohim, dice que es un plural utilizando un verbo singular. ¿Qué significa? Significa que Dios son dioses. Significa de que Dios no es un solo Dios. Esto es interesante poderlo mirar, porque el nombre de Elohim abarca al Padre, abarca al Hijo y abarca al Espíritu Santo. Y tú dirás, ¿cómo y de qué manera es manifestada la Trinidad en este nombre? Elohim dice que es la palabra que revela la creación. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Hebreo dice que por la fe nosotros entendemos que el mundo fue constituido por la palabra de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué significa la palabra Elohim? Elohim, mis amados, significa pluralidad, no indica varios dioses. Israel era monoteísta, y si usted busca en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, se le explica claramente de que ellos tenían que servir a un solo Dios. Y le dice claramente lo que ellos le llaman el Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ahora, ¿por qué aparece el nombre de Elohim? Elohim, aunque está en plural, es un plural majestático, es un plural de majestad, es un plural de intensidad, es un plural que expresa la totalidad del poder de la perfección.
Es decir, que Dios, cuando se revela como el creador, está diciendo que Él tiene todo el poder, toda la autoridad y toda la divinidad. Elohim, en la Biblia, cuando usted inicia y mira la palabra que le antecede, que es la palabra bara, se usa solo para Dios, que significa crear de la nada. De la manera en la que Dios se revela dentro de un mundo y una cosmovisión donde se creía que habían diferentes dioses, como decíamos ayer, Dios se revela con el nombre de Elohim, tratando de entender y darle a entender a su pueblo que Él es el único Dios creador, el creador de todas las cosas. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, esa creación de Dios va mucho más allá de la creencia que tenían los demás pueblos, porque los dioses eran territoriales. Había un dios que tenía que ver con la luna, había un dios que tenía que ver con el sol, había un dios que tenía que ver con la fertilidad, había otro dios que tenía que ver con la lluvia, con las tormentas. Y de esta manera era en el que existía, todos los pueblos tenían una cosmovisión de que los diferentes dioses habían creado todas las cosas. Ahora, cuando Dios se le manifiesta al pueblo, se manifiesta como el Dios todopoderoso. En la Escritura, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Elohim. El Elohim que tiene el poder no solamente para hacer, sino para crear. Y aquí es que donde queremos mencionar la parte más importante del Dios creador. Porque Dios crea de la nada. Él tiene el poder de crear desde lo inmaterial, hacerlo materia. Algo que la ciencia no lo puede explicar. ¿Cómo tú puedes crear donde no hay materia? La Biblia dice que todo lo que existe, existe por la palabra de Dios. Todo lo que Dios creó, lo creó desde cero. No existía nada. Por ende, es importante nosotros ver que la creación del Eterno está inmiscuida todo lo que tú creas que puede existir. El mal no existía, el mar tampoco, la luna, las estrellas, la tierra y todas las cosas malas que tú creas que pueda suceder en la vida no existía si no es después que el Creador lo crea. Así es que cuando la Biblia menciona al Dios creador, está mencionando a que nada existía antes de que Él creara. Sí, así mismo como usted está pensando. La maldad, lo malo, lo bueno, las cosas que para ti crees que son malas, todo fue creado por el Eterno. Porque nada podía existir antes del Eterno. Absolutamente nada. Todo tiene inicio después de la creación del Eterno. Y Él trata de manifestarse como el Dios creador. Ahora, ¿qué pasa con el Dios creador? El Dios creador es una de las manifestaciones de Dios más poderosas que existe en todas las escrituras. Elohim. ¿Por qué? Porque a través de las escrituras usted se da cuenta que el Espíritu de Dios era el que se movía sobre la faz de las aguas. Pero cuando tú continúas, te das cuenta que todo lo que Dios hace, lo hace a través de la palabra. Entonces, la gente se pregunta, ¿a dónde estaba
el Espíritu Santo a dónde estaba Jesús cuando Dios estaba creando todas las cosas. Y este es el punto donde nosotros quizás queremos aterrizar para poder dar a entender el poder y la majestad que tiene el nombre de Elohim. Cuando Dios crea, lo crea por la palabra. Si te fijas que la palabra de Dios es la que acciona. Muchas personas dicen que el Espíritu Santo era el brazo ejecutor de Dios. Como que cuando Dios decía, entonces el Espíritu Santo construía. Y si usted se da cuenta, dice la Escritura que todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios. Usted se da cuenta que todo lo creado es, y Jehová formó al hombre, y Jehová hizo las plantas, y Jehová creó, porque todo lo hizo con la palabra. Nunca menciona que Dios usó al Espíritu Santo para crear. Porque el Espíritu Santo tiene una mención en la Escritura y era que Él se movía sobre la faz de las aguas. Pero a la hora de la creación, usted miró que era la palabra. Ahora, cuando usted va al libro de Juan, si usted lee el libro de Juan, capítulo 1, usted entonces se da cuenta que quién era esa palabra. Dice el texto de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oiga, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando usted lee ese texto, estamos hablando de el Verbo, estamos hablando de la palabra, estamos hablando de quién hizo todas las cosas. Juan te explica que lo que existió en el Génesis, lo que accionó, lo que creó, lo que pudo crear de la nada, cuando usted lee el libro de Génesis y usted mira los versículos cuando el Señor empieza a crear, dice dice claramente, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Usted, si te da cuenta que la luz fue creada, pero fue creada por la palabra. Ahora, esa palabra que Dios utilizó para crear la luz precisamente fue el mismo verbo que dice Juan. Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, ese verbo, esa palabra estaba con el mismo Dios. Pero ese mismo verbo, te está diciendo, era el mismo Dios. Pero este mismo, está hablando todavía del verbo, dice, era el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí tú estás mirando, ¿qué estás mirando? Estás mirando que lo que Dios utiliza para la creación del mundo es el mismo Jesucristo, porque Él es la palabra. Entonces, cuando tú ves el Dios Elohim, estás mirando al Dios que ingenia todas las cosas,
y que crea todas las cosas con su palabra, y allí estás mirando al Hijo, porque todas las cosas que se hicieron para el Hijo. Y el mismo Hijo es que crea todas las cosas, porque Elohim es un nombre majestático en plural que significa que Él es el que tiene todo el poder, toda la majestad y todo el dominio. En Él comienza todo, a Él va todo y todo regresa a Él, porque Él es el principio de la creación. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque muchas veces el nombre de Dios es manifestado, pero tú y yo no nos damos cuenta. Durante esta serie vamos a estar hablando de los diferentes nombres de Dios, cómo Dios se manifestó. Hoy hablamos sobre el Dios creador, el Dios Elohim, el primer nombre con el que Dios se manifiesta, dando a entender quién es Él, quién es Dios. Y ese nombre de la manifestación de Dios es un nombre que revela al Padre, revela al Hijo y revela al Espíritu Santo. Elohim es el origen de todo lo creado. Él es el sustento de todo lo que existe. Elohim también es el destino de todo lo que vive. ¿Por qué? Porque todo el que vive depende de Él. La Biblia enseña que todo lo que existe subsiste por Él. Si usted vive, si yo vivo, si respiramos, si comemos, si andamos, lo hacemos no porque yo soy Jorge, no porque ya yo vivo, sino porque el Hijo, el Creador, es quien sustenta todo, al bueno, al malo, al menesteroso, al pobre, al rico, al que hace maldad, al que no hace maldad. Todo, no hay nada que está fuera de Él. Dice el libro de Colosenses que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y cuando usted lee el libro de Hebreos, dice que Él es el resplandor de su gloria y es la misma sustancia del Dios viviente. Así es que cuando el mundo pudo ver a Jesucristo, ¿sabe qué miró? El mundo, cuando vio a Jesús, vio la manifestación visible del Elohim invisible. Cuando Cristo llega el que es y el que es antes, el que siempre fue, el que siempre existió, el que creó, el que diseñó el mundo, el que diseñó los mares, el que creó los animales, el que creó, bendito sea el Señor, el que creó a los vientos, el que creó las montañas, el que creó los ríos, el que creó las aves, los animales salvajes. Cuando Cristo llega a la tierra, llega el Elohim, llega el Dios creador. Por eso usted se da cuenta que cuando Cristo nace, ¿sabe qué sucedió? Los ángeles, dice la Escritura, que dejaron de hacer lo que estaba en el cielo porque bajaron a dar gloria a Dios por el nacimiento del Mesías. Porque se hizo hombre, porque decidió bajar por primera vez en calidad de hombre a la tierra. Nació en el vientre de María el que creó a María. Nació en el vientre de María el que creó el cosmos, el que creó
todo lo que existe en las galaxias. Él es el Elohim. Él es el Dios todopoderoso, el nombre más perfecto de Dios, el nombre con el que Él quiere que todas las naciones lo conozcan, el Dios creador. Él es el Elohim. ¿Y sabe por qué? Y con esto termino, porque es importante que usted y yo manejemos esta información. Comenzar con Elohim es comenzar con la base de la fe cristiana. Dios es el creador. Él es el sustentador. Él es el dueño de todo. Escucha esto. Todo. Y la palabra todo no excluye, recuerde. Todo comienza con Él. Todo depende de Elohim. Y todo regresará a Elohim. Dice el libro de Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así es que, mis amados, Dios es el Elohim. En Él comenzó todo. El primer nombre revelado en las escrituras de Dios, en medio de un mundo que creía en diferentes dioses, Dios se manifestó como el Elohim. Dios es el que te creó. Tú no eres un producto al azar. Tú tienes propósito porque todo lo que Dios creó tuvo propósito. Todo, analízalo. Si Dios es el que creó el sol tiene un propósito. No puede bajar más ni puede subir más. Si sube un poquito más, nos frizamos todo. Si baja un poquito más, nos achicharramos todos. La luna tiene su función. La tierra tiene su función. Todo lo que Dios creó tiene una función. Dios te creó a ti, tú tienes una función. Y tienes, cuando hay algún problema, ve a tu creador, habla con tu creador. Habla con Él porque Él es el Elohim, Él es el que te creó. Háblale a tu Dios y dile: Señor, hay un problema en mí, tú fuiste que me creaste, resuélvelo. No vayas a otro lugar. Dios es tu creador y tú no eres ningún producto. Tú no eres alguien que saliste al azar por voluntad de alguien más. Llegaste a la tierra y vives porque el creador te formó para que también cumpla su propósito. Y Él quiere que en esta mañana tú sepas que Él es tu creador. Punto número 2. Como nuestro creador, nosotros tenemos dependencia de Él. Si te das cuenta, todo lo que yo mencioné de las cosas que Dios creó, si te fijas, el mar se mantiene en su lugar, porque el mar, para salir de ahí, depende de una orden que Dios le dé. Así es que tu vida no está en manos del problema que tú tienes. Tu vida y mi vida está en manos del que te creó, del que te formó. Si vas a salir, si vas a hacer, depende de Él, porque Él fue que te creó. Por eso Dios reveló su nombre. El salmo que nosotros leímos al principio decía que Dios
Aumentará nuestra fe. ¿Sabe cómo? Si lo conocemos por su nombre. Y como último punto, nosotros necesitamos adorar. Necesitamos adorar, ¿por qué? Porque conocer a Elohim, saber que Él fue el que creó todo y que todo lo que yo tengo, todo lo que soy, lo soy porque fue la voluntad de Dios. Entonces, el día que yo entiendo que mi vida no está dependiendo ni mi felicidad, ni mi gozo, ni mi paz de mi circunstancia, sino de aquel que a mí me creó, entonces yo voy a adorar, pero voy a adorar con un entendimiento. Voy a adorar con un conocimiento, porque ya sé quién es Elohim, el que me creó, y a Él yo le voy a dar adoración, no solo por lo que Él me da, sino por lo que Él es. ¿Quién es Él? El Creador. Dios me le bendiga, Dios me les guarde, mis amados. Espero que en esta mañana quede por sentado de que el primer nombre que Dios revela en todas las escrituras es el Elohim. Grábaselo, Elohim. Significa que Él es el Dios creador, el todopoderoso, el que te creó a ti, el que me creó a mí y el que sustenta todas las cosas. El mundo no necesita al hombre. El hombre necesita a su creador. ¿Qué quiere Dios? Que lo conozcamos por su nombre, por los nombres que Él reveló. El día de mañana continuaremos con el segundo nombre revelado por Dios a toda la humanidad. Y usted se va a dar cuenta que no fue al azar, que el hecho de que Dios los revelara, el hecho de que Dios mencionara con qué nombre Él quiere conocerte, que tú lo conozcas, es precisamente porque Él es un Dios de orden. Él no se apareció como el Dios sanador. ¿A quién iba a sanar? Él no se apareció como el Dios sustentador. ¿A quién iba a sustentar? Él aparece primero como el Dios creador, como el todopoderoso, para que entendamos que todo lo que existe, existe por Él, y todo va a Él, y todo depende de Él, porque Él es el sustentador, Él es el Elohim, y también reconocer que en ese Elohim están concentrados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Recuerde, Elohim en el hebreo es una palabra plural, pero directamente menciona al Dios singular que tiene una manifestación trina. Su palabra es Jesucristo. Él es el que acciona, Él es el que habla y Jesucristo es el que acciona. El Espíritu Santo es el que se mueve y en Él están concentrados la palabra Elohim, el nombre Elohim, el Dios Todopoderoso. God bless you.